Hoy 20 de mayo del 2025 estamos en la escuela Don Jesús Silva Gerson de Culiacán para hacer una entrevista a la maestra Laura de la Peña en el proyecto Historia de la Federal 8. Mi nombre es Víctor Robledo y mis compañeros son... Mi nombre es Jennifer Rivera. Mi nombre es Jimena Castro. Mi nombre es Alexis Maximiliano. Coordinados por el profe Catarina. ¿Podría presentarse? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Araceli de la Peña Muñoz. Soy asesora técnica pedagógica en la supervisión 05 de secundarias generales adscritas a la Secretaría de Educación Pública y particulares incorporadas a la SEP. Y también soy hija del director fundador de la Escuela Secundaria General número 8 hace más de 40 años. Cuéntenos por favor sobre su papá, el profesor Francisco de la Peña. Bien, el profesor Francisco de la Peña nació en el municipio de Galeana, Nuevo León, un 14 de febrero de 1943. Sus padres eran Amalia Cortés y Sixto de la Peña. A la edad de 6 años lo llevaron a la ciudad de Saltillo, Coahuila, para que iniciara sus estudios de educación primaria, y allí estudió la educación primaria y la secundaria. Vivía en una familia muy unida, su mamá una mujer sumamente trabajadora, que les enseñó el valor precisamente del trabajo y de aprender a buscar sus metas y sus sueños, ¿no? Desde muy niño él empezó a trabajar como empleado en una tienda de un tío. Posteriormente trabajó como chofer. También trabajó en un horario nocturno en una fábrica donde hacían ollas de aluminio y de peltre. Entonces trabajaba en ese horario nocturno conforme fue creciendo, y por las mañanas estudiaba en una escuela secundaria matutina para trabajadores. Fue en esa época cuando él entendió que la vida era muy dura y que para poder lograr sus propósitos o no desgastarse tanto físicamente, tenía que estudiar y prepararse. Por eso decidió estudiar para maestro e ingresó a la Escuela Normal del Estado de Coahuila, la Benemérita Escuela del Estado de Coahuila. De ahí salió como maestro en el año de 1966. Su primera plaza fue en una escuela primaria en Ciudad Acuña, Coahuila, en octubre de ese mismo año. En cuanto salió de la escuela le dieron su plaza. ¿Qué más? Mientras él trabajaba como maestro de primaria, todos los veranos él estudiaba en Monterrey, Nuevo León. Ahí estaba haciendo él su especialidad en matemáticas. Ahí se aventó 5 veranos estudiando los cursos intensivos en esa escuela normal de especialidades, por así llamarlo, ¿sí? Y él específicamente pues en el área de matemáticas. Además de ser maestro de primaria, pues él también ya quería ingresar a ser docente de secundaria. Y es cuando casi a punto de culminar su licenciatura en matemáticas, le ofrecen 12 horas en una población que se llama Santa Rosalía, Baja California Sur. Entonces él de Ciudad Acuña, Coahuila, se tiene que trasladar, cruzar prácticamente todo el país para irse a Baja California Sur. Pero antes de irse, pues se casa con su novia maestra de la misma primaria. Ahí pueden ver ustedes la foto, que es mi madre. Se casa con la maestra Lidia Muñoz y se van juntos a un pueblo muy pequeño que se llama Santa Rosalía. Ustedes ahí lo podrán buscar en el mapa. Y en esa población nacen sus 4 hijos. Yo soy la mayor, Laura Araceli, José Francisco, Lidia Margarita y Carlos Alberto. ¿Sí?
Sí, él después de 7 o 8 años de estar en Santa Rosalía, Baja California Sur, de estar dando clases de matemáticas en la secundaria Manuel F. Montoya, así se llamaba la secundaria, pide su cambio a cualquier ciudad de México, pero ya no quiere estar en Santa Rosalía y quiere el destino, la suerte, como le quieras llamar, que lo manden a Culiacán. Entonces lo mandan a Culiacán para con 12 horas. Empieza con unas poquitas horas en la secundaria federal número 2. Ahí es la primer secundaria a donde llega después de estar 8 años en Santa Rosalía, Baja California Sur. Esa es la primer secundaria en donde está. Así es como llega. Ahí está desde 1976 hasta el 1 de septiembre de 1979. Es en 1979 cuando le dan su primer nombramiento como subdirector fundador de una escuela secundaria que está muy cerquita de ustedes, que es la General número 6. ¿Sí la ubican, verdad? Bueno, entonces esa es la primera escuela que le toca fundar, pero como subdirector del turno vespertino. Ahí empieza él ya su carrera como directivo. ¿Sí? ¿Cómo fue que llegó a la Federal 8? Bueno, antes de llegar a la Federal 8, él anduvo recorriendo y fundando, como era una persona muy activa, sus mismos jefes inmediatamente lo ubicaban y le veían que tenía mucha capacidad de liderazgo y lo mandaron a fundar otras escuelas secundarias en el estado de Sinaloa. Entonces, después de estar como subdirector fundador, de la Federal número 6, Severiano M. Moreno, sus jefes lo envían como director fundador a la Escuela Secundaria General de Costa Rica. Allá está desde el 8 de octubre de 1980. El 27 de agosto de 1981 regresa a la Federal número 6, pero ya como director, ¿sí? Y el 8 de octubre de 1982 lo mandan a fundar la secundaria número 6, pero de Mazatlán. Entonces allá está en Mazatlán un buen tiempo, como unos 2-3 años, cuando de nueva cuenta sus jefes lo mandan llamar y le dicen que el 9 de enero ustedes, en un momentito más les voy a facilitar este expediente para que ustedes vean en un oficio que está aquí, que dice con fecha 9 de enero de 1984 que se presente en esta escuela, que se presente como director fundador de la secundaria general número 8, Jesús Silva Gerso. ¿Sí? Antes de llegar aquí, hubo un camino recorrido. ¿Sí? Cuéntenos algunos anécdotas de la escuela cuando su papá estaba. Bueno, cuando él llegó a esta escuela, la escuela ya estaba. Había una área que tenía una dirección, una subdirección y unas cuantas aulas. ¿Por qué? Porque aquí había una escuela secundaria nocturna para trabajadores, ¿sí? El horario de esa escuela nocturna para trabajadores era de 6 de la tarde a 8 de la noche, ¿sí? Entonces, cuando él llega aquí, pues ya había un equipo de trabajo y los alumnos que había en la noche eran alumnos adultos. Entonces, a él lo mandan a este edificio que ya estaba a fundar la General número 8, pero con niños. Entonces, más que una anécdota, la situación que se presenta es que
los trabajadores de la secundaria nocturna no querían, no recibían bien a los trabajadores de la secundaria general número 8. ¿Sí? Ellos estaban un poco sentidos, molestos, porque la secundaria nocturna estaba en la federal número 2. Se ubica en la federal 2, que está en el mero centro. Bueno, allá estaba la nocturna. Entonces, de un plumazo, los mandaron a la colonia Lázaro Cárdenas. La colonia Lázaro Cárdenas, chicos, hace más de 40 años, ustedes no se imaginan cómo era esta colonia. ¿Sí les han platicado cómo era esta colonia? Bueno, miren, esta colonia en ese tiempo, estas calles que ustedes ven pavimentadas no existían. Entonces, el mercado de abastos apenas estaba en construcción, ¿sí? Entonces era una parte, la colonia Lázaro Cárdenas era una parte nueva, era una colonia nueva. Y cuando cambian a la escuela nocturna de trabajadores para acá, eso genera en esos maestros que estaban en la Federal 2, pues les genera incomodidad porque ellos estaban en el centro y los mandan prácticamente a la orilla de la ciudad. Entonces ya estaban un poco molestos cuando llega la Federal 8. Entonces ya como que aparte, ¿no? O sea, estamos nosotros aquí y luego llegan a ocupar nuestras mismas aulas, nuestras mismas oficinas. O sea, generó ese tipo de conflictos, ¿no? Entonces el profesor de la Peña pues empieza a querer zanjar esas diferencias con esos dos equipos de trabajo de la escuela nocturna y con los maestros nuevos, jóvenes, que se estaban incorporando a la escuela secundaria general número 8, ¿sí? Prácticamente al director fundador le tocó gestionar que empezara a construir una barda, que se construyeran más aulas, porque este sector tenía muchísima crecimiento, había muchas familias nuevas, muchas familias jóvenes, había muchas familias muy numerosas. Actualmente podemos observar que las familias tienen un hijo, 2, 3, cuando mucho, y antes no, eran familias muy numerosas. Entonces le tocó pues al director vivir esas situaciones, ¿no? De limar esas asperezas con esos dos equipos de trabajo, de la nocturna y de los de la Federal 8. Y para ello, al profesor le gustaba mucho, como tomó muchos cursos de capacitación, lo que hacía era organizar muchas convivencias, ¿sí? Y bueno, por ahí van a ver fotos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, bueno, ¿van a ver fotos? Y para ello, se le ocurrió conformar un equipo de béisbol llamado la Ola Verde. No sé si lo hayan escuchado mencionar. No, ¿verdad? Ustedes son muy jóvenes. Bueno, entonces ese equipo de béisbol, ahí va la anécdota. Voy a hacer lo posible por no utilizar palabras altisonantes, pero en la anécdota se utilizaron esto. Entonces el equipo, como la escuela era muy humilde, no tenía bates, no tenía pelotas, no tenía guantes, no tenía nada. Lo único que tenía era el deseo de jugar béisbol. Y como a todos les entusiasmaba jugar, pues eso los tenía unidos. Pero como siempre, en todas partes hay uno que sí tiene los equipos, ¿no? Entonces, pues no era muy buen jugador, pero él les prestaba el bat, les prestaba todo el equipo a esos jugadores. Entonces, en una ocasión, se fueron a jugar a un campo de béisbol contra otra escuela, y resulta que al que les prestaba todo, lo sacaron del juego porque cometió un error. Entonces lo sacaron del juego y empezó a recoger todo cuando lo sacaron, dijo, pues me voy. Se fue enojado y recogió todo lo que les haya prestado, las pelotas, los guantes, y todos, oye, pero ¿por qué nos vas a quitar las cosas? El juego sigue. No, dijo, yo me voy y todos váyanse a la fregada, ¿no? Entonces, y luego le dijeron,
pero ¿por qué? Y el director también. Sí, también el director que se vaya. Entonces se reía mucho el director porque pues también lo habían mandado, ya saben a dónde, ¿no? A la fregada, vamos a ponerle. Pero esa es una anécdota, ¿no?, del equipo de béisbol. Otra, ahí dice los 3 valores de la escuela, pero algo de lo que se les llamaba mucho la atención y de lo que se sentían muy orgullosos es que en esta escuela había un maestro, muy buenos maestros, muy dedicados, que amaban su trabajo. Era un maestro, se llamaba Justo, uno se llamaba Modesto y el otro se llamaba Pacífico. Entonces por eso eran los 3 valores de la escuela, porque coincidían con esos 3 grandes maestros, sus nombres coincidían con esos valores de la modestia, la justicia y la paz, ¿no? Entonces, por eso ellos se sentían muy orgullosos, pues, de que en su colectivo estuvieran esos maestros con esos nombres y que reflejaban realmente en su quehacer esos valores, ¿sí? ¿En qué fecha llegó su papá a la 8? 9 de enero de 1984, me parece que ya lo mencioné. ¿Sí? ¿Y hasta qué año trabajó aquí el profesor de la Peña? Estuvo 4 años. ¿Qué compañeros de trabajo tenía aquí? Bueno, en ese entonces sus subdirectores del turno matutino era el profesor Pablo Álvarez Tostado. El subdirector del turno vespertino era el maestro Ernesto Solís. Y compartía la dirección de la secundaria nocturna con la maestra Carmen Hija. Su coordinadora académica era la maestra Delfina Flora Betancourt. ¿Sí? Ese era su equipo directivo, era con los que trabajaba. ¿Algo más que guste compartir? Bueno, quiero decirles que yo me siento muy agradecida y muy orgullosa de esta entrevista. Mi familia igual, cuando les platiqué que iba a estar aquí, que iba a venir, y todos como se sintieron muy contentos, ¿sí? El ponerme a buscar las fotos. Y escarbar en el expediente me trajo muchísimos recuerdos, porque yo pasé parte de mi infancia ahí en las canchas de básquetbol. ¿Aquí? Sí, mi papá nos traía, por ahí hay algunas fotitos donde estamos mis hermanos y yo. Él nos traía, éramos 4 y los seguíamos para todas partes como pollos, sí. Entonces me removieron muchísimos recuerdos, y yo le decía, maestro, que no es fácil encontrar ahorita esos documentos, porque estamos así como en una cultura de que ya vemos un papel viejo y lo tiramos. Entonces, pues yo afortunadamente encontré que algunas cositas, a lo mejor ustedes le toman fotos o yo no sé, pues no se los puedo dejar, ¿verdad? La verdad que me siento muy halagada, ¿verdad? De verdad que muchas gracias por esta invitación, y se me hizo el nudo en la garganta, era lo que no quería de veras, ¿eh? ¿Nos podría contar más cosas de cuando usted venía cuando era más joven? Bueno, me tocaba algunos torneos de básquetbol. Se invitaban a otras escuelas a que vinieran. Me tocó que vinieran alumnos del COBAES 26, a jugar aquí en la canchita. La cancha no estaba bardeada como está ahora, ¿sí? La barda que se puso era de malla ciclónica, pero era lo que alcanzó, pues, para que más o menos conservar cierta seguridad
de aquí en la escuela, porque era una escuela que apenas iniciaba. Entonces, recuerdo también sus áreas verdes. Había muchísimas áreas verdes, todavía las hay, las observo que todavía ya hay, que tienen sus árboles, que tienen sus plantas. Qué bueno que conserven eso. No sé, no podría ubicar cuál sería el área más vieja de la escuela, porque ahí empezó, ahí no sé si sigue la dirección ahí. Es que ya pasaron tantos años, ¿no? Y veo que han hecho tantas modificaciones que no. Cuando yo venía, la escuela se me hacía enorme, se me hacía una escuela gigantesca. Digo, sigue siendo una escuela muy grande, pero pues ya uno ya está más grande, pues ya la ve uno, ya la ves con otros ojos, pues. Entonces, ¿y en qué se vendían con su papá? bueno, mi papá tenía un carro de un modelo que ya no existe, que era un Caribe, un modelo Caribe anaranjado, que se quedó sin llantas porque las calles no tenían pavimento. Aquí la verdad que los maestros que venían hasta acá a trabajar, como les comento, era una parte nueva. La ciudad crecía, porque si te das cuenta, de esta escuela hacia el sur de la ciudad hay muchísimas colonias ya, ¿sí? Y antes esto ya era, imagínense, el mercado de abastos empezaban a construirlo, y ahora ya es una parte que para todos es común, pues como si siempre hubiera estado ahí, y antes no, o sea, era lo novedoso. Entonces, sí, era así, igualito, de ese color. Póngalo. Porque mucha gente Sí, no lo conoce. un Caribe naranja. Idéntico. ¿Y de qué años venía usted cuando estaba? Yo tendría unos 12 años, yo creo. 12. Y después regresé cuando ya estaba como en tercero de secundaria, que era que ya me tocó ver los juegos de básquetbol, y que venían de otras escuelas invitados a unos torneos que hacían aquí. ¿En qué año nació usted? Yo soy de 1969. ¿Y dónde estudió la primera secundaria? La primaria la terminé en la colonia Fobiste, donde yo vivo, ahí sigo viviendo. La secundaria la hice en la Federal número 2. Mi preparatoria la hice en el Cobáis 26. Y estudié la licenciatura en español. Yo soy maestra de español. Estuve en el Centro de Actualización del Magisterio. Y también hice una maestría en educación en la Universidad Pedagógica Nacional, que ahora es UPES, ¿no? ¿Y cuando estaba ya en la 2, vino entonces aquí? Venía, pero no, cuando yo estuve en la Federal 2, nada más había 2 secundarias, la 1 y la 2. Ya después de que yo salí, se abrió la Federal 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya después, ¿no? Ya cuando yo ya estaba en la prepa, fue cuando se abrieron las demás secundarias. Y ya cuando venía ya miraban niños con uniforme de ellos, ¿verdad? Ya tenían su uniforme rosa, ajá, que sigue siendo el mismo uniforme. Yo también usé su uniforme. A mí no me tocó nada de que pants y eso no. O sea, era mi uniforme rosa, y les voy a decir una cosa, era a medio tobillo mi uniforme. ¿Medio tobillo? A medio tobillo. Y la calceta arriba. Así era, profe, antes. Ahorita, si gusta mostrarnos algunos documentos, Sí, mientras claro. nos dice, nos va explicando, yo lo voy grabando. Ok. Ahí está. Ok. Dice que suscribe el profesor Eduardo Sí. Alonso Garrido Achoy, su director general de Educación Básica de los Servicios Coordinados de Educación Pública en el Estado de Sinaloa, hace constar que el profesor José Francisco de la Peña Cortés se encuentra aceptando la categoría como director de la Escuela Secundaria Federal número 8 desde 1 de septiembre del 81. Okay. No tiene firma ni sello. Ujú. Bueno, le voy a mostrar otro. Los que tengo, los que puse en azul son sus nombramientos, ¿no? Pero Ujú. estos que tengo aquí con amarillito son específicamente de la Federal 8. Ujú. Como pueden observar, miren cómo están hechos a máquina de escribir. Este es un documento
¿cómo se llama? Como de apoyo a unos maestros de aquí de la 8. ¿Puedo tomar foto? Sí. A ver. Ahorita voy. O si quieres saco copia. Dime. Ajá. Sí, ella ya se jubiló y este maestro sigue en activo, el profe Pedro Domínguez, yo que sí lo conocí, jefe Sí. de enseñanza. Ujú. Él trabajó aquí, él fue Ujú. coordinador académico. Ujú. Bueno, este es de la 8 y acá tengo otro como que está de la 8. Y aquí es cuando ya lo mandan a hacerse cargo. En su evolución la veo muy, muy bonita, muy cambiada, con una gran evolución para bien, ¿sí? A mí me da mucho gusto ver cómo en redes sociales la escuela destaca en muchos ámbitos, ¿sí? Deben sentirse orgullosos, alumnos, de conocer el origen de la escuela, saber de dónde, cuál es por qué está la escuela aquí, cómo se formó, quiénes estuvieron. Es como conocer la historia de nuestra familia, pues. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo la camiseta bien puesta de mi secundaria federal número 2, de mi querida secundaria federal 2. Ustedes van a traer su camiseta de su escuela secundaria federal número 8, general número 8, perdón. Entonces, siéntanse muy orgullosos, ¿sí? De sus maestros, llévense sus enseñanzas más importantes. Estamos ahorita pasando por un contexto muy complejo, muy complicado. La escuela está inmersa en ese complejo, desafortunadamente. Entonces, hay que nadar contracorriente, pero hay que nadar del lado bueno, ¿sí? Hay que escuchar a los maestros, hay que hacer honor a ese personaje, Jesús Silva Herzog, por algo lleva el nombre de la escuela, ¿sí? Y de aquí, en esta secundaria, hubo maestros maravillosos, ¿sí? Que se acabaron los zapatos en el lodo, maestros que con mucha empatía, con mucha paciencia para tratar a sus alumnos. Siéntanse orgullosos de ellos, sigan esas enseñanzas. De verdad que la escuela ha crecido para mí. Muchísimas gracias, maestra. Felicidades.